¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Esa es la frase que un demonio le dirigió a Jesús, registrada en Mateo 8. Es una pregunta que hace temblar la comodidad de muchas lecturas rápidas de la Biblia. ¿Qué saben realmente estas entidades del tiempo y del plan de Dios? ¿Por qué muestran pánico ante algo que la humanidad apenas empieza a comprender? La historia que voy a contar no es una novela oscura ni un catálogo de leyendas. Es una reconstrucción paciente de piezas dispersas en la Escritura. Fragmentos que cuando se ponen uno junto a otro revelan una trama tan grave como esperanzadora. Mi propósito es unir 5 textos que pocos relacionan entre sí. Dux en Pedro 2, Judas, Apocalipsis 20, Mateo 25, 1 Corintios 6. Y tramar alrededor de ellos el cuadro mayor que la Escritura insinúa sobre la caída, el castigo y el papel final de los creyentes en la confrontación cósmica con los ángeles caídos. No pretendo cerrar debates académicos ni convertir conjeturas plausibles en dogmas. Donde la Escritura calla, diré que es indefinido. Donde la tradición ilumina, la presentaré como tradición, no como mandato. Si esto te interesa y crees que alguien más debería escuchar esta exposición, dale al like y comparte ahora. Esto nos permite seguir enseñando con seriedad sobre lo que está en juego para cada persona. Comencemos mirando textos que la mayoría coloca en los márgenes, Isaías 14 y Ezequiel 28. Sobre el primero, Isaías pronuncia un oráculo contra el rey de Babilonia que, con el tiempo, la tradición bíblica y patrística leyó también como una descripción simbólica del orgullo que reveló a un ángel cercano a la presencia de Dios. Isaías 14:12 habla de una estrella de la mañana caída del cielo. Las imágenes evocan brillo, exaltación y humillación súbita. Ezequiel 28, por su parte, es un lamento contra el príncipe de Tiro que usa una galería de metáforas. Un querubín ungido, protector, en el huerto de Dios, para describir una caída a partir de la belleza, la sabiduría y la cercanía a lo sagrado. Ambos textos, en su contexto original, atacan soberbias humanas concretas. Sin embargo, la fuerza de la metáfora celestial en ellos llevó a intérpretes posteriores a identificar en esos pasajes la narración de una caída angelical por orgullo. Esto merece una precisión hermenéutica. Isaías y Ezequiel, leídos en su contexto literario y político, tienen destinatarios humanos y hablan la palabra de Dios contra reyes terrenales. Pero la Escritura, en su riqueza, permite capas de lectura. Los maestros cristianos antiguos, Justino, Orígenes y otros, vieron eco en esas palabras del desplome de un ser que, por su ambición, quiso subir más alto que el lugar que Dios le había dado. ¿Es esto doctrina cerrada? No. Es interpretación teológica con larga tradición, útil para contemplar la naturaleza del mal, el pecado inicial que abre la puerta a rebeliones posteriores. Si procedemos del motivo del orgullo a la imagen más amplia del conflicto cósmico, llegamos a Apocalipsis 12, donde se describe una batalla en el cielo. Un gran dragón expulsado, una tercera parte de las estrellas que caen con él. Aquí la Escritura usa símbolos grandiosos, dragón, mujer, niño que es arrebatado, para hablar de la oposición a Dios y de la victoria soberana de su misión. El detalle que más interesa en nuestra reconstrucción es la expulsión masiva, una tercera parte de las estrellas. Esto sugiere que no hablamos solo de un ser aislado por orgullo, sino de un episodio en el que un número significativo de seres celestiales se retractaron o fueron seducidos por la rebelión. Pero atención, Apocalipsis es un libro apocalíptico y simbólico. La cifra y la escena no ofrecen una crónica en tiempo lineal de qué pasó y cuándo, ofrecen una realidad teológica. El cosmos sufre tensión, la rebelión es amplia y la victoria de Dios se anuncia ya. Pensemos en esa escena como una pintura del conflicto cósmico que complementa, sin reemplazarlas,
las imágenes de Isaías y Ezequiel. Sin embargo, la Biblia no presenta una sola caída homogeneizada. Aquí aparece la tensión central que sostendrá todo el resto del relato. La Escritura parece describir al menos dos tipos distintos de caída. Por un lado, la rebelión del orgulloso cercano a la presencia divina, la figura arquetípica que ponemos a la cabeza de la oposición. Satanás, el gran dragón. Por otro lado, hay relatos de una transgresión en otro registro, con consecuencias diferentes y sanciones distintas. Para ver esta segunda modalidad, debemos volver a Génesis 6 y después a dos textos explícitos del Nuevo Testamento. Segundas Pedro 2:4 y la carta de Judas. Génesis 6 es breve pero desconcertante en nuestra tradición. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. El término hebreo Bene Elohim, literalmente hijos de Dios, ha sido interpretado de varias maneras a lo largo de la historia. Algunas lecturas lo entienden como la posteridad piadosa de Set, otras lo ven como una expresión para gobernantes humanos. Otra tradición, presente en la literatura intertestamentaria, lo identifica con seres celestiales, ángeles que descendieron o salieron de su morada y se mezclaron con la humanidad, engendrando a los Nefilim, seres gigantes y violentos. Aquí conviene detenerse a explicar conceptos claves. Bene Elohim, como expresión, tiene uso variable dentro del Antiguo Testamento. No es un término automático para ángeles en todos los contextos. Pero el texto de Génesis, si se lee a la luz de Tosón, Pedro y de Judas, y si se pone en diálogo con tradiciones similares del Segundo Templo, conforma una lectura coherente que merece atención. Hubo una transgresión de seres que cruzaron la frontera ontológica entre cielo y tierra. Los siguientes textos del Nuevo Testamento no son meros comentarios. Segunda Pedro 2:4 dice, hablando de Dios, que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, Tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad, reservándolos para el juicio. Judas, con tono igualmente enérgico, habla de ángeles que no guardaron su dignidad y fueron encarcelados en prisiones eternas en oscuridad para el juicio del gran día, citando incluso palabras que se asemejan al libro de Enoc. Ambos textos usan una palabra griega delicada, tártaro. En el mundo helénico, Tártaro aludía a una región profunda del inframundo, más allá del Hades ordinario, reservada para castigos severos. Pedro usa el verbo en pasado, tártaro, para describir una puesta bajo una forma singular de contención. Estas afirmaciones tienen peso teológico y ontológico. No se trata de un castigo leve ni de una amonestación. La imagen es de detención y privación, de encadenamiento en oscuridad. Aquí es imprescindible distinguir categorías. 1. Ángeles que fueron encarcelados por su fallo, reservados para el juicio. 2. Otros seres que por distintas vías siguen activos en el mundo y que aparecen en los evangelios como demonios o espíritus opresores. La Escritura hace esa distinción y la mantiene coherente. Hay ángeles encadenados cuyo destino está asegurado, y hay agentes espirituales que actúan en la historia humana hasta el día en que sean definitivamente juzgados. Para entender mejor por qué se habla de cárcel y no solo de expulsión simbólica, tenemos que considerar el trasfondo cultural del primer siglo. En el judaísmo del Segundo Templo circulaban textos y tradiciones, entre ellos el libro de Enoc, que no es canónico para la mayoría de las confesiones cristianas, pero sí nos da una ventana a cómo algunas comunidades entendían estos episodios que narran una caída de vigilantes o ángeles observadores que descendieron, contrajeron matrimonio con mujeres y engendraron a los gigantes llamados Nefilim.
Enoc describe que esos vigilantes fueron luego atados en prisiones y que sus hijos, al morir, permanecieron como espíritus que atormentaban a la humanidad. Es fundamental subrayar: el libro de Enoc no es escritura canónica en el canon protestante ni judío. Se cita aquí únicamente como contexto histórico-cultural, para mostrar cómo ciertas ideas podían circular y ayudar a explicar pasajes bíblicos difíciles. Con esto en mente, Pedro y Judas parecen señalar un castigo concreto y singular sobre algunos ángeles, una detención reservada. La palabra tártaro no la encontramos utilizada en ese sentido en muchos otros lados del Nuevo Testamento. Su empleo es deliberado y connotativo. ¿Qué nos quiere decir Pedro? Que hay una sanción que no se equipara al juicio de los humanos, porque estos ángeles no perdieron oportunidad de arrepentimiento, ni tuvieron la vía de la encarnación redentora que Cristo abrió para la humanidad. Hay, por tanto, una diferencia radical entre el destino de seres superiores que pecaron y el de los hombres que, a través de Cristo, pueden encontrar misericordia. Veamos la consecuencia práctica de esa sanción. La imagen de prisiones de oscuridad implica que algunos ángeles fueron contenidos, imposibilitados de obrar libremente en la esfera humana. No es correcto, por tanto, atribuir a todos los fenómenos demoníacos que leemos en los Evangelios la misma identidad ontológica que a los ángeles encadenados por Pedro. Esa sería una homogeneización teológicamente inviable. La Escritura aparenta distinguir entre quienes, tras su rebelión, fueron atados y quienes, por motivos variados, siguen operando como espíritus opresores o demonios. Llegamos así a una pregunta que late en el Evangelio: ¿quiénes son exactamente los demonios que Jesús expulsa? Si Pedro afirma que algunos ángeles fueron arrojados a prisiones de oscuridad, ¿cómo encajan entonces las legiones que, en los Evangelios, suplican a Jesús que no los mande al abismo? La respuesta no es simple y exige honestidad exegética. La Escritura ofrece indicios, no siempre cronologías cerradas. Parte de la explicación se encuentra en las tradiciones del primer siglo. Si los Nefilim, seres híbridos, fruto de una transgresión interontológica, murieron en el diluvio, ¿qué sucedió con sus espíritus? En la literatura intertestamentaria se propone la idea de que esos espíritus, al quedar desencarnados, se volvieron errantes, provocando torsión moral y trastorno en la humanidad. Estos seres desencarnados podrían explicar fenómenos observados en los Evangelios, espíritus que necesitan cuerpos, que vagan, que buscan un refugio corporal para manifestar su violencia sin identificarlos necesariamente con los ángeles atados en la oscuridad por Pedro. Aquí conviene detenerse para marcar límites y evitar dogmatismos. Afirmar que todos los demonios son espíritus de Nefilim sería una reducción peligrosa y no apoyada por la Escritura de forma exhaustiva. La hipótesis de espíritus desencarnados es plausible y coherente con ciertos textos y tradiciones, y ayuda a explicar comportamientos observados en los Evangelios, pero es, en última instancia, una interpretación arraigada en el contexto cultural del primer siglo. Debemos, por tanto, presentarla como tal, una lectura con historia, no un dogma inapelable. Mientras trazamos estas distinciones, la Escritura nos regala escenas inquietantes que subrayan la conciencia que estos seres tienen del plan divino. En numerosos relatos evangélicos, los demonios reconocen a Jesús inmediatamente. No balbucean, claman: ¿qué tienes que ver con nosotros, Hijo de Dios? No es solo un reconocimiento de identidad, es una convicción de que el Mesías traía consigo una autoridad que coincidía con el desenlace de su propia historia. Del mismo modo, la pregunta, ¿has venido acá para atormentarnos antes del tiempo?, implica una alarma. Estos seres saben que hay un calendario divino,
que existe un tiempo de juicio que se acerca y temen que su hora se precipite. Esto no es un detalle menor. Indica que los seres espirituales poseen una cognición moral y profética respecto al juicio escatológico. No ignoran la historia, la intuyen. Frente a esta realidad, la Escritura dibuja, con igual claridad, la misión redentora de Dios en Cristo y la diferencia radical entre la condena que pesa sobre ciertos ángeles y la misericordia ofrecida a la humanidad. Hebreos 2 es decisivo en este punto. Al abordar la encarnación y el hecho de que el Hijo se hizo carne, el autor subraya que Dios quiso socorrer a los hombres y establecer una vía de salvación que no estuvo disponible para los ángeles que pecaron. Esta es una tensión profunda, la inmutabilidad de la justicia divina frente a la espléndida elección de la misericordia en la carne. No se trata de un favoritismo injusto, sino de una economía redentora que opera en la historia humana a través de la encarnación, muerte y resurrección de Cristo. Si la misericordia divina se manifestó de forma peculiar hacia los hombres, la respuesta del creyente ante la realidad espiritual no puede ser ingenua ni frívola. La Escritura ofrece, de manera práctica y pastoral, armas de combate que no son triviales. Efesios 6 despliega la armadura del creyente: verbo, verdad, justicia, evangelio, fe, salvación, palabra de Dios. Instrumentos para resistir. No prometen un bloqueo automático de toda aflicción, ni una reducción inmediata de todo mal, pero sí constituyen la manera según la cual la Iglesia vive y resiste en medio de la oposición espiritual. La urgencia es real. La conciencia de que hay un calendario de juicio y que algunos seres saben de su tiempo exige resistencia firme, testimonio y perseverancia. Hasta aquí hemos trazado la tensión entre varias imágenes: la caída por orgullo descrita en Isaías y Ezequiel, la expulsión masiva y simbólica de Apocalipsis 12, la segunda transgresión narrada en Génesis 6, la sanción tajante de 2 Pedro y Judas, con su referencia a Tártaro y prisiones de oscuridad, la hipótesis de espíritus desencarnados proveniente de la literatura intertestamentaria, y la respuesta pastoral que Hebreos y Efesios diseñan para los creyentes. Ya pueden percibir que no hay una sola historia uniforme en la Escritura. Más bien, la Biblia comunica por capas, como un mosaico que exige paciencia para ser leído en su totalidad. Es en este punto, con las piezas sobre la mesa, donde debemos hacer 2 aclaraciones fundamentales. La primera: el libro de Enoc y otras obras del Segundo Templo no pueden erigirse en fundamento doctrinal. Las menciono porque ayudan a entender el contexto mental de los primeros cristianos y cómo ciertos símbolos circulaban en su época. No uso Enoc para construir doctrina, sino para explicar por qué algunos autores del Nuevo Testamento emplean imágenes de atadura, de vigilantes y de espíritus errantes que de otra manera serían menos transparentes en su intención. La segunda aclaración es epistemológica. Cuando la Escritura no detalla cronologías o mecanismos, diremos con honestidad que es indefinido. Podemos proponer hipótesis razonables. Algunas son antiguas y plausibles, otras son modernas y útiles. Todas deben ser tratadas con mesura. La primera gran conclusión provisional que quiero que resuene en tu corazón es esta: la Escritura no minimiza lo espiritual ni lo reduce a metáfora. Habla con seriedad de seres reales, de juicios reales y de una diferencia esencial entre la suerte de ciertos ángeles y la posibilidad de redención abierta para la humanidad en Cristo. Esa diferencia no es un capricho divino, sino el marco sobre el cual se despliega la llamada pastoral. Mientras exista hoy, la misericordia está al alcance.
Mientras exista hoy, la decisión humana puede alinearse con la victoria que Jesús ha inaugurado. Pero esta es solo la primera etapa de la historia oculta. Hay preguntas que quedan vivas y que exigen respuesta. ¿Cómo se relacionan concretamente los espíritus que leemos en los Evangelios con los ángeles encadenados de Pedro? ¿Qué pasó con los Nefilim según el texto bíblico y las tradiciones conexas? ¿Por qué algunos demonios claman y otros se esconden? ¿Qué puede enseñarnos la práctica de Jesús al confrontar a estos seres para la vida de la Iglesia hoy? En la siguiente sección entraremos en los Evangelios. Examinaremos episodios puntuales donde Jesús dialoga con demonios, notaremos patrones y contradicciones aparentes, y pondremos sobre la mesa la propuesta de que algunos demonios son, en su esencia, espíritus desencarnados que buscan cuerpos. Allí exploraremos también los límites de esta hipótesis y su aplicación pastoral concreta. Pero antes de continuar, permíteme hacer una última observación que debe permanecer contigo como un faro. El entendimiento de la guerra espiritual no debe llevarnos a una espiritualidad del miedo ni a la búsqueda de atajos místicos. La Escritura nos enseña a mirar al enemigo con realismo y a mirar a Cristo con esperanza. El hecho de que algunos seres estén encadenados y otros vaguen no disminuye la llamada al testimonio valiente. Por el contrario, subraya la urgencia pastoral de la predicación del Evangelio. Así que mientras nos preparamos para bajar de nuevo a los Evangelios en los próximos minutos, sostén esa tensión, temor reverente por la realidad espiritual y confianza firme en la obra de Cristo. Ahora, tomemos la escena del Evangelio más cercana al núcleo del problema. Jesús caminando entre galerías de hombres y mujeres poseídos, conversando con espíritus que lo reconocen, usurpando cuerpos que claman por liberación. Observemos con atención ese teatro de lo invisible y busquemos la puerta que la Escritura nos abre hacia una comprensión más profunda de quiénes son verdaderamente esos demonios y qué buscan. Observa con atención la escena del Evangelio, un hombre encadenado por la noche en un cementerio, un tumulto de voz que no es humana, y un maestro que llega y con una palabra desordena el reino de las tinieblas. Esa es la postal que nos presentan los Evangelios en historias como la del Gadareno, conocida en Marcos 5, Mateo 8 y Lucas 8, y en episodios repetidos donde un espíritu inmundo salta a la vista en las sinagogas y en las casas. No son anécdotas aisladas, son ventanas donde lo invisible se vuelve visible y donde aprendemos a distinguir categorías que, de otro modo, nuestra imaginación mezclaría sin cuidado. Consideremos primero el relato de Marcos 5, también registrado en Mateo 8 y Lucas 8. Allí encontramos a un hombre dominado por fuerzas que lo han desfigurado. Duerme entre tumbas, su cuerpo está roto por cadenas que no lo retienen. Nadie puede ya someterlo. Cuando Jesús se acerca, la confrontación es inmediata y verbal. El espíritu reconoce la autoridad de Jesús y pide no ser atormentado. Pide además un alojamiento, y Jesús permite que el espíritu entre en una piara de cerdos que se precipitan al mar. ¿Qué aprendemos de este episodio sobre la naturaleza de los demonios? Al menos 3 cosas claras emergen. Primero, hay un reconocimiento inmediato y claro de la identidad de Jesús. Segundo, estos seres buscan cuerpos u hospedaje. Tercero, su poder en la historia humana es real y devastador, pero no absoluto frente a la autoridad del Mesías. Otro pasaje que nos ayuda a perfilar el comportamiento demoníaco es el primer encuentro de Jesús en la sinagoga de Capernaum. Marcos 1, 21, 28, Lucas 4, 31, 37. Un espíritu inmundo grita: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Esa interpelación muestra una conciencia. Los espíritus no solo perciben a Jesús como rival,
sino que conocen los términos del conflicto espiritual. No balbucean, saben lo que está en juego y se anticipan a la sentencia. En Lucas 4:41, la reacción es prácticamente la misma. Espíritus que salían de muchos, clamando y diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Este clamor no nace de una epifanía tardía, surge de una certeza que los espíritus poseen acerca de quién es Jesús y cuál es su cometido. Si recogemos estos relatos y los leemos a la luz de lo ya señalado por Pedro y Judas, aparece un cuadro complejo. Algunos seres fueron atados y encarcelados, mientras otros actúan todavía y se manifiestan como espíritus que, de variados modos, solicitan o exigen cuerpos. La hipótesis que muchas tradiciones intertestamentarias ofrecieron, una hipótesis que encuentra eco en parte del imaginario judío del Segundo Templo y que el Nuevo Testamento reconoce y utiliza parcialmente, sugiere que los Nefilim, una descendencia híbrida entre lo divino y lo humano, narrada en Génesis 6, al morir, conservaron una forma de existencia que los colocó fuera del ciclo normal de la creación humana. Si los cuerpos físico-terrenos de los Nefilim perecieron en el diluvio, la literatura de Enoc propone que sus espíritus no encontraron reposo, quedaron errantes, buscando cuerpos, influyendo en la lujuria, la violencia y la corrupción moral. Esa explicación ayuda a entender por qué algunos demonios se mueven con una necesidad enfermiza de poseer o influir en cuerpos humanos. Pero volvamos a subrayar. Esta es una interpretación histórica del primer siglo que clarifica percepciones antiguas. No la elevamos a la condición de escritura. ¿Por qué importa distinguir entre ángeles atados y espíritus vagabundos? Porque la escritura misma lo sugiere, y porque esa distinción tiene impacto pastoral. Pedro habla de ángeles que no perdonó, sino que arrojó al Tártaro. 2 Pedro 2:4, palabra que en griego es tártaro, tártaro en su forma verbal, indicando un lugar de encierro distinto del Hades común. Judas repite la imagen. Ángeles que no guardaron su propia dignidad, sino que abandonaron su morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Judas 1:6. El lenguaje es severo. No se trata simplemente de una expulsión de la comunidad celestial, sino de una puesta bajo retención. Esa retención implica limitación, y para nuestra discusión significa que cuando leemos a Jesús expulsando demonios en Galilea, no siempre estamos confrontando a los mismos seres que Pedro afirma haber sido encadenados. Muchos demonios que vemos en los evangelios son otros tipos de entidades espirituales, espíritus que actúan en la historia humana, que manipulan, que mienten, que oprimen y que saben del tiempo. La conciencia demoníaca del tiempo, esa alarma que manifiestan cuando preguntan si Jesús ha venido a atormentarlos antes del tiempo, introduce en nuestra reflexión una dimensión escatológica. Los espíritus intuyen un calendario, un diseño divino que apunta a un día definitivo de juicio. No son ignorantes del propósito eterno. Su conocimiento no produce arrepentimiento sino miedo. Ese miedo se torna evidente en su súplica y en su intento por negociar. En Marcos 5, la legión que habita en el hombre implora no ser enviada fuera del país y posteriormente suplica no ser mandada al abismo. La negociación por un refugio corporal, los cerdos, nos recuerda que hay una dinámica entre cuerpos y espíritus que el Evangelio trata con seriedad teológica. El cuerpo puede ser un campo de conflicto, y la liberación inaugurada por Jesús apunta a restaurar esos cuerpos a la dignidad creada por Dios. Ahora bien, ¿qué es el abismo en la mentalidad bíblica y cómo se relaciona con el tártaro de Pedro? La palabra abismo, abisos, aparece varias veces en el Nuevo Testamento para describir una profundidad primigenia, una región que en algunas imágenes
corresponde a la prisión temporal de espíritus malignos, por ejemplo, en Lucas y en Apocalipsis. El tártaro, en cambio, es un término más específico y cargado de la cultura helénica. Los pensadores griegos lo ubicaban más abajo que el Hades, como una fosa de castigo para los más terribles transgresores. Pedro, al usar tártaro, está invitando a su lector de habla griega a imaginar la severidad de la contención. No es un simple destierro, es un encadenamiento que espera un juicio definitivo. En la teología cristiana primitiva, esa distinción ayudó a articular que no todos los seres espirituales están en libertad para actuar. Algunos fueron puestos bajo reserva y confinados hasta el día del juicio. Esa reserva de castigo nos conduce a otra figura clave, el lago de fuego, la última escena apocalíptica donde tanto la muerte como el diablo y sus ángeles son lanzados para ser condenados. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 no solo pronuncia la sentencia final, también ilustra que el plan de Dios culmina con una reversión del mal. El acusador será finalmente juzgado y sometido al supremo tribunal divino. Mateo 25, por su parte, nos recuerda que el juicio último tendrá un rostro moral. La separación entre las ovejas y los cabritos no se funda en espectáculo demonológico, sino en obras de misericordia y en la respuesta al justo. El plan final incluye la derrota de quienes han obstruido la justicia y la ordenación de la creación bajo la presencia restaurada de Dios. En medio de estas imágenes, una afirmación que sorprende y al mismo tiempo conforta al creyente aparece en 1 Corintios 6:3. ¿No sabéis que juzgaremos a los ángeles? El apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia que discutía incredulidades internas, lanza una proposición audaz. Los redimidos participarán de una función judicial sobre los seres celestiales. Esa declaración no es una simple curiosidad teológica, tiene implicaciones éticas y pastorales. Indica que la victoria de Cristo no solo tiene consecuencias personales, reconciliación, vida nueva, sino también cósmicas. La comunidad de los que han sido redimidos está destinada a formar parte de la administración restaurada de la justicia por medio del juicio. Por eso el apóstol exhorta con contundencia a que las disputas internas y la inmoralidad no embarren la expectativa escatológica de la Iglesia. Si hemos de tener función en el tribunal de la creación, nuestra vida presente debe anticipar esa justicia. ¿Cómo articular teológicamente la diferencia entre la justicia sobre los ángeles y la misericordia hacia los seres humanos? Hebreos 2 abre la puerta para entender esa economía salvadora. El autor de Hebreos subraya que el Hijo se hizo carne para socorrer a la descendencia de Abraham. El Verbo asumió la humanidad para abrir un camino de redención que por su naturaleza no estuvo disponible para los ángeles. Ellos no experimentaron ni la encarnación del Hijo, ni la posibilidad de arrepentimiento a través de la cruz. Esa constatación nos enfrenta a un misterio moral. Dios administra la justicia con integridad, pero su misericordia se desplegó de una manera única y decisiva en la encarnación. No es arbitrariedad divina, es la elección de una vía histórica, limitada a la naturaleza humana, para reconciliar la creación. Para los ángeles que pecaron, no hubo esa vía. Para la humanidad, sí la hubo. Esa es la nota de esperanza que nos debe impulsar a la gratitud y a la urgencia evangelizadora. Volvamos un instante a la práctica de Jesús en la confrontación con espíritus. ¿Qué manual pastoral nos deja? Podemos extraer al menos 4 principios que se repiten en los evangelios y que la tradición apostólica confirma. Primero, reconocimiento de autoridad. Jesús no negocia su identidad, habla y su palabra tiene efecto. Segundo, diagnóstico pastoral. Él no ofrece simplificaciones. Observa la condición del cuerpo, la comunidad y el alma. Tercero,
Sentido comunitario. La liberación de uno repercute en la comunidad entera. Los gadarenos, tras la expulsión, se asombran y piden que Jesús se marche, reflejando la complejidad social de la liberación. Cuarto, circunspección moral. Jesús no instrumentaliza el poder, sino que lo ejerce para restaurar la dignidad. Estos principios siguen siendo aplicables hoy para la Iglesia que enfrenta la realidad demoníaca sin reducirla a superstición, ni convertirla en espectáculo. Aquí debemos ser muy claros en una advertencia pastoral. No todos los males, ni todas las enfermedades, ni todas las tragedias son fruto directo de actividad demoníaca. La Escritura no nos ofrece una hermenéutica de simplificación. Atribuir a fuerzas demoníacas cada desgracia humana puede conducir a un escapismo irresponsable y a la deshumanización del sufrimiento. El Nuevo Testamento muestra fuerzas espirituales que operan, sí, pero también muestra que caídas éticas, estructuras injustas, enfermedades y la fragilidad de la carne forman parte de un mundo caído que requiere tanto confrontación espiritual como compasión y acción concreta. Dicho esto, ¿cómo ejercitamos una vida que reconozca la realidad espiritual sin caer en pánico ni en pasividad? Efesios 6 sigue siendo el manual central. La armadura del creyente, la verdad, la justicia, la disposición evangelizadora, la fe, la salvación y la palabra de Dios son, según Pablo, los instrumentos con que la Iglesia resiste. No son meros símbolos, son prácticas: vivir en la verdad, integridad, vestir la justicia, obediencia, proclamar el Evangelio, testimonio fiel, cultivar la fe perseverante, mantener la esperanza de la salvación y meditar la palabra. Todo esto, acompañado de oración constante, crea un modo de vida que desactiva la influencia de espíritus que buscan corromper las conciencias y las comunidades. La oración intercesora, la liturgia que confiesa pecados y celebra la gracia, la comunión fraterna que sostiene al quebrantado. Todo ello constituye un escudo espiritual tan real como simbólico. A la par de la armadura, la Escritura nos llama a testimoniar. Apocalipsis 12 nos habla de la mujer que da a luz y del pueblo que mantiene el testimonio del Cordero. En la batalla cósmica, la sangre del Cordero y el testimonio fiel tienen un rol central. No porque el testimonio sea un arma mágica, sino porque la proclamación de la verdad inaugura realidades espirituales. La verdad encarnada en Cristo libera por su propio peso moral y espiritual. En la praxis, esto implica valentía publicada en obras de compasión, en palabra clara sobre el Evangelio, en discipulado perseverante y en la predicación de la gracia. Es la manera bíblica de juzgar la oscuridad, no con espectáculo, sino con la exposición de la luz. Antes de avanzar hacia el clímax de esta exposición, conviene volver sobre la pregunta crítica que lanzó el título de este estudio. ¿Qué no nos cuentan con facilidad sobre la historia de los ángeles caídos? Dos elementos. Primero, la diversidad de caídas y sanciones. Segundo, la singularidad de la gracia ofrecida a los hombres. La Escritura no relata una única gran caída en términos cronológicos claros. Más bien, presenta relatos, oráculos y visiones que juntos nos permiten armar un mapa. Algunos seres cayeron por orgullo, Isaías 14, Ezequiel 28. Hubo una rebelión masiva simbolizada por Apocalipsis 12, y existió una transgresión en otro registro, Génesis 6, que generó consecuencias distintas, entre ellas la proliferación de seres híbridos y la eventual aparición de espíritus errantes. Pedro y Judas hablan de un castigo peculiar, usando términos que resuenan en el mundo helénico, tártaro, y los evangelios muestran demonios que actúan y que reconocen el tiempo. Todo ello configura una historia múltiple, no monolítica, y ahí radica la ocultación que nuestro título denuncia.
Muchas presentaciones simplificadas pierden la pluralidad de voces que la Escritura ofrece. Llegamos ahora al momento decisivo, el clímax teológico pastoral que debería transformar la actitud del oyente. Imagínate, permíteme la imagen, un abismo cerrado, una cámara de oscuridad donde seres poderosos, antaño radiantes, aguardan una sentencia que ya fue decretada. Piensa en una cuerda que se ha desgastado hasta romperse por la soberbia, en luz que se volvió sombra por la elección libre de apartarse. Esa es la imagen del Tártaro y de las prisiones de oscuridad, un peso que no es eterno desde el punto de vista de su duración, pues habrá juicio, pero que es irreversible en cuanto a su resultado para esos seres. Frente a esa cámara cerrada, considera ahora la cruz. Frente a ese silencio de oscuridad, escucha el grito del Evangelio. La gran paradoja es esta. Hay quienes, por su elección, no tuvieron acceso a la vía de la encarnación, pero los humanos sí la tenemos. El hoy que Hebreos proclama nace de esta paradoja. Mientras exista tiempo, la misericordia está abierta. No la desprecies. Hebreos, con su insistencia en el hoy, nos obliga a una respuesta que no es opcional. Hoy, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es un reclamo que atraviesa la Escritura. No se trata simplemente de evitar la condena, se trata de entrar en el movimiento redentor que ya ha empezado en Cristo y que ordenará el cosmos. Esta urgencia no proviene de un sensacionalismo apocalíptico, sino de la convicción de que la historia tiene dirección y que nuestra decisión, tomada con libertad, nos sitúa en uno u otro lado. El hoy perdido por los ángeles no es un capricho dramático, es la consecuencia de una elección. No malgastes tu hoy en indiferencia. A propósito de juzgar a los ángeles y de nuestra participación en la restauración cósmica, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que la Iglesia está llamada a vivir como anticipación del tribunal final. La justicia que practicamos en nuestras vidas comunitarias, honestidad económica, reconciliación, defensa de los quebrantados, misericordia con los pobres, es una forma de juiciosidad que el apóstol Pablo afirma que nos habilitará para funciones eternas. Si la Iglesia se corrompe por el favoritismo, la inmoralidad o la violencia, pierde legitimidad para reclamar rol alguno en la judicatura cósmica. Por eso el llamado a la santidad no es ascetismo estéril, sino disciplina formativa para la participación en la administración redimida de la creación. Ahora corresponde una aplicación pastoral práctica, clara y directa, que conecte teología con vida cotidiana. Si reconoces la realidad de fuerzas espirituales, actúa de acuerdo con estas vías. Cultiva la constancia en la palabra. Leer y meditar la Escritura no es un ejercicio intelectual, es nutrición espiritual. La palabra es espada que nos arma y lámpara que nos guía. Haz del estudio bíblico una disciplina habitual. Perfecciona la vida de oración. La oración no es un artilugio mágico, sino comunicación persistente con aquel que gobierna la historia. Intercede por los que sufren y ora por valentía para proclamar la verdad. Vive en comunidad sana. La liberación no es un trámite individual, sino un proceso pastoral que implica confesión, restitución y discipulado. Busca iglesias que practiquen la disciplina amorosa. Entrena tu testimonio. Hablar del Evangelio con claridad es un acto de guerra espiritual y a la vez de gracia. No te escondas. Comparte la esperanza de Cristo con obras y palabras. Usa la armadura de Efesios con creatividad pastoral. Verdad en relaciones, justicia en decisiones, disposición al Evangelio en la vida diaria, fe firme cuando la adversidad viene, esperanza que confiesa la salvación y la palabra que guía la conducta.
No caigas en reduccionismos, diagnostica con prudencia. No toda enfermedad es obra demoníaca, no toda dificultad moral es resultado de ataque espiritual. Busca discernimiento pastoral. Mantén la urgencia evangelizadora. Proclama la oferta de la gracia ahora. Cada hoy es una oportunidad. Antes de terminar, volvamos con reverencia a la imagen final que encierra el corazón de esta exposición. Imagina Tártaro, no como una atracción macabra, sino como una advertencia moral. Ve a seres que vivieron en el brillo y que eligieron la sombra, encadenados en la memoria de su propio orgullo. Ellos perdieron el hoy que la encarnación ofrecía. Frente a esa escena, la responsabilidad humana resuena con fuerza. Tu condición no es un destino sellado. Está abierta a una intervención redentora que vino a través del Verbo hecho carne. La historia oculta de los ángeles caídos nos habla tanto de justicia como de misericordia. Nos revela que la historia cosmológica tiene capas y que la redención opera de manera concreta y decisiva en la carne. Entonces, ¿qué haces hoy? La respuesta debe ser pastoral y práctica. Examina tu corazón. No permitas que el misterio de lo espiritual te lleve a la parálisis. Si hay culpa, confiesa. Si hay distancia de Dios, vuelve. Si hay indiferencia, decide. La fe cristiana no es una colección de ideas asépticas, es una oferta de vida. Si aún no conoces a Cristo como Señor y Salvador, hoy hay un llamado. Si ya le conoces, comprométete a vivir como ciudadano del reino, preparando tu vida para el tribunal que habrá de venir, siendo luz allí donde la oscuridad parece imponerse. La historia oculta no debe ser usada para fomentar miedo sensacionalista. Debe empujarte a la esperanza activa. Esperanza porque Cristo ya triunfó. Y acción porque el llamado al arrepentimiento y al testimonio sigue siendo urgente. El final será un día de ordenamiento, donde la justicia de Dios se manifestará y la misericordia tendrá su sitio eterno. Hasta entonces, la Iglesia vive su vocación de resistencia y de invitación. Si este estudio ha removido algo en tu interior y quieres profundizar en los textos que hemos nombrado, Isaías 14, Ezequiel 28, Génesis 3 y 6, Dundas Pedro 2, Judas, Apocalipsis 12 y 20, Mateo 8 y 25, 1 Corintios 6, Hebreos 2 y los episodios evangélicos de exorcismo, te invito a seguir formándote aquí en el canal. Suscríbete y comparte para que más personas puedan acercarse a estas verdades con seriedad. Si necesitas oración o guía personal para dar un paso de fe, en los recursos de la descripción hay formas de contacto y apoyo pastoral. Ciñe ahora la imagen final en tu mente. En lo profundo, cadenas, oscuridad y una puerta cerrada. En la superficie, un crucificado vivo que abrió una puerta distinta, la puerta de la gracia, para la humanidad. Hoy puedes escoger caminar por esa puerta. No dejes que el hoy se te escape, que la historia que no te contaron del todo te impulse a responder con decisión y a vivir como quien sabe que la victoria ya fue ganada y que, un día, el juicio y la misericordia quedarán perfectamente reconciliados bajo la justicia del Dios que es y que ama.